Bienvenidos a Creadores, la serie de entrevistas en las que platico con personas que conforme empujan las fronteras de sus campos, crean historias que deben ser compartidas. Queremos dar las gracias a Librería Icaria y a su director, Zenén Suárez, por participar en la realización de este episodio, prestándonos el espacio de la librería, que ahora empieza una nueva etapa y que continuará en un espacio itinerante, en el que podrán conseguir libros de editoriales independientes, libros viejos y autores nuevos. Si quieren más información podrán encontrarla en la descripción de este episodio. El día de hoy tenemos a David Murrieta, doctor en Historia del Arte, que nos platicará de su proceso académico en México y el extranjero, así como su faceta como crítico musical. Bienvenidos a mi canal de Spectral Tiger. Mi nombre es Antonio Carlos. Empezamos. Cuéntanos, David, ¿cómo fue que decidiste estudiar historia? Estudiaste la licenciatura de historia, ¿verdad? Cuéntanos dónde la estudiaste y de dónde surgió la idea de estudiar historia. Pues estudié historia en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. La idea de estudiar historia pues es una historia un poco chistosa porque cuando yo era chavito, mi papá siempre ha tenido un interés en la historia militar. Siempre ha comprado revistas, libros sobre todo la Segunda Guerra Mundial, pero luego tenía revistas como de historia militar ahí pues así, ¿no? Como en la casa. Entonces de repente agarraba pues las revistas, ¿no? Y me ponía a leerlas. Prácticamente todas siempre eran de historia militar. Entonces me gustaba mucho leer sobre batallas de los romanos y los asirios o qué sé yo, ¿no? Entonces me gustaba un montón leer de eso y siempre me gustaba mucho imaginarme como todas las situaciones que leían en las revistas. Pero bueno, eso es una cosa, ¿no? Realmente no dije como, por eso quiero estudiar historia, sino que pues tenía como varias carreras como opciones. Una de ellas me gustaba mucho pues escribir cuando era chavito, ¿no? Entonces pues una de ellas era estudiar letras, ¿no? O algo así. Pero también tuve una muy buena maestra de biología, ¿no? Entonces también tenía como biología como opción. Entonces al final el momento como en el que decidí estudiar historia era como bueno, ¿no? O sea, es como que combina muy bien como ambas cosas, ¿no? Como la cuestión de escribir, como con la parte que me gusta de hacer investigación, ¿no? Como leer sobre cualquier cosa, qué sé yo. Entonces esa es un poco como la forma en la que yo llegué a querer estudiar historia. Platícanos un poco, porque me acuerdo siempre de cuando me entregaste tu tesis encuadernada y demás. Platícanos un poco cuál fue tu proyecto de tesis y por qué escogiste ese proyecto de tesis para la licenciatura. Sí, mi tesis de licenciatura fue sobre punk, fue específicamente sobre los Sex Pistols. La idea general un poco de la tesis era ver cómo un poco cuál es la idea o cómo funcionaba en el punk la cuestión de la apropiación de la cultura popular, ¿no? De Inglaterra, en el contexto de mediados de los 70, ¿no? Como esta crisis que hay como a mediados de los 70 en Inglaterra. Entonces, bueno, un poco esa es la idea general. Y la forma en la que yo llegué a ese tema, también tiene tiene ahí sus vericuetos. Sus vericuetos. Ajá. Porque originalmente yo la tesis que quería hacer era sobre rock progresivo y arte pop, ¿no? Era como una cosa ahí extraña. Y bueno, como buscando fuentes, ¿no? Acercándome a profesores de qué hacer. Bueno, y antes de eso, es que en realidad la tesis sobre punk fue como la tercera opción de tesis. Porque antes de eso era de rock progresivo y demás. Y arte pop, pero antes de eso quería hacer una tesis sobre nacionalismo cultural en la música mexicana. Entonces, bueno, un poco como partiendo de la idea bueno, quiero hacer algo que tenga que ver con música, pero quiero acercarme como algo que no sea tan tradicional, ¿no? Porque bueno, a fin de cuentas, pues la cuestión del nacionalismo cultural pues es un tema relativamente tradicional. Entonces, quería un poco desviarme de esa parte, y entonces fue que dije, pues justo una cuestión ahí como comparativa entre arte pop y rock progresivo podría ser un tema. Pero ya platicando con algunos profesores y con que en ese entonces era director de la Casa del Lago, se me olvida su nombre,
pero bueno, es Pacho. Pero bueno, era el que tocaba en Maldita Vecindad. Justo platicando con él me dijo como, no, igual y deberías de entrarle a algo de punk, ¿no? Te recomiendo este libro, para que, pues, o sea, como empieces como una investigación así alrededor de lo que quieres hacer, porque al final lo que me interesaba de todo eso era la cuestión de la cultura popular, no era un poco a lo que iba, tanto el arte pop como el rock progresivo, todo eso era como, iba hacia la cuestión de cultura popular. Entonces, justo él me dio una recomendación de un libro que se llama Lipstick Traces, de un autor que se llama Gabriel Marcos. Y leyendo ese libro dije, pues, por aquí es, ¿no? Esto es lo que quiero hacer. Y un poco ese libro fue como la guía de lo que hice al final como proyecto de tesis, que rastrea un poco las conexiones entre el punk en los 70s como, con ciertos movimientos artísticos, ciertos colectivos de artistas de los 60s, que desarrollaban mucho cierta... Bueno, que desarrollaron como toda una forma de pensar acerca de la cultura popular en el contexto como de capitalismo tardío, por llamarlo de una manera. Entonces, ya ahí fue cuando dije, ahí es como el tema que quiero, al que quiero entrarle, y así es como llegué a ese tema. Después de que terminaste la licenciatura, digamos que te seguiste de largo haciendo la maestría y el doctorado y te fuiste al extranjero para hacerlo. Cuéntanos un poco qué seguiste como líneas de investigación y en dónde estuviste, en dónde estudiaste. Pues la maestría la hice en la Universidad de Essex, también el doctorado en Inglaterra. Me seguí por ahí porque justo toda la investigación que hice para la tesis de licenciatura me llevó un poco bueno, no un poco, me llevó por completo a cuestiones de arte moderno, ¿no? Entonces, un poco todos estos círculos de artistas de los 60s que vi por lo de la cuestión del punk, tenían muchas conexiones con, por ejemplo, el surrealismo, dadaísmo, etcétera, ¿no? Entonces, revisando como cuál era el panorama para irme a estudiar a algún lugar, tenía muchas ganas de irme a estudiar al extranjero. Encontré en Essex, tenían en ese entonces un centro, se llamaba algo así como Centro de Estudios de Arte Moderno o algo así. Entonces, se dedicaban justamente a estudiar surrealismo, dadaísmo, así, ¿no? Entonces, también mi asesor de licenciatura había estudiado ahí. Entonces él tenía también él entendía muy bien como por dónde quería ir yo llevar la tesis, y él también me dio muy buenas como recomendaciones de por dónde irme, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas me fueron buenos referentes para decidir, ¿no? Decir, pues ahí sería un buen lugar para irme a estudiar, y ya, entonces bueno, ¿no? Apliqué a la beca de CONACYT. Al final no me la dieron, pero me dieron una beca de la universidad, ¿no? Entonces pues ya me dio chance de irme, y ya entonces ya la maestría y el doctorado los hice continuando un poco sobre estas cuestiones de punk, cultura popular y demás, que me llevaron al arte moderno. Ya me fui de lleno sobre estos colectivos de artistas ya de los 60. Entonces para la maestría estudié un colectivo de los 60 que se llama King Mob en Inglaterra, que es un poco, tiene ciertas conexiones con lo que hicieron los Sex Pistols y Malcolm McLaren, el que era su manager. Tiene ciertas conexiones ahí. Entonces bueno, ¿no? Me fui sobre ese colectivo, y ya estudiándolo pues me di cuenta que me interesaba mucho todo lo que estaba alrededor de ese colectivo, todas las ideas que tenían, como lo que estaban haciendo en ese momento, que es finales de los 60s. Y entonces ya me llevó ya cuando terminé la maestría, que justo, bueno, allá duran un año, me llevó a meterme pues como ampliar ese mismo tema, ¿no? El estudio de este colectivo de artistas. Me llevó a los otros que estaban alrededor, ¿no? Hay toda una red ahí de artistas que están conectados y que hicieron muchas cosas entre finales de los 50s y finales de los 60s, bueno, principios de los 70. Entonces, ya para el doctorado, lo que hice fue un poco ampliar
lo que hice en la maestría sobre King Mo, pero agregar también, hacer como ya todo un estudio comparativo entre los diversos grupos que están operando al mismo tiempo en ese entonces. Entonces, bueno, ¿no? Agarré el grupo, digamos, como central de todos estos. Es un grupo francés que se llama la Internacional Situacionista. Entonces, bueno, ¿no? Un poco la idea era meterme con la Internacional Situacionista y pues, grupos aledaños. Entonces, King Mo fue uno de ellos. Había otro grupo en Estados Unidos que se llama Black Mask, y bueno, tiene muchos, va cambiando, se va transformando en otros grupos después. Mi idea original era estudiar la Internacional Situacionista también y agregar un grupo de aquí de México que no está directamente relacionado con eso, pero que están haciendo cosas muy similares, como operando como con ideas muy similares. Entonces como que eso iba a servir un poco de contraste también, como de contraste y complemento para lo que estaba haciendo con los otros grupos. Entonces ya al final cambió la forma de mi tesis, y en lugar de estudiar a la Internacional Situacionista en sí, estudié otro grupo aledaño, ¿no? Entonces, que se llama Situationist Times. Entonces, bueno, al final estudié un poco, era como los márgenes de la Internacional Situacionista, era un poco la idea, ¿no? Estudiar como los límites de este grupo, que son todos estos otros grupos, ¿no? Como qué están haciendo todos ellos con las ideas de la Internacional Situacionista o con ideas muy similares, que al final vienen del surrealismo, ¿no? Entonces, eso fue mi proyecto doctoral. Muy bien. Cuéntanos, si fueras a hacer una especie de análisis en el que contrastaras tu experiencia académica aquí en México, en la UNAM, y la que tuviste en Inglaterra, ¿cuáles serían como los mayores contrastes que encuentras en la academia? Pues hay muchas cosas como de formato, de cómo funciona el sistema en sí. Entonces, no sé, por ejemplo, algo que pues yo he traído todo este año como cargando con ello es el formato en el que, por ejemplo, ellos hacen las titulaciones, ¿no? Del doctorado. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la licenciatura mi experiencia fue, pues, haces la tesis, tienes todos los sinodales, te hacen todas las correcciones y llegas al examen con la versión final de la tesis, y es como un momento, como el clímax, ¿no? De todo esto que vas construyendo, y se acaba ahí, ¿no? Un poco, o sea, hay procedimientos después, ¿no? Como trámites y qué sé yo, pero en sí acabas ahí, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, es el doctorado, es un poco al revés, ¿no? Llegas al examen, con una versión de la tesis, ¿no? Como con la versión aprobada por tu supervisor, básicamente. Tienes el examen y son los examinadores, los sinodales que tienes ahí, te mandan las correcciones ya después del examen. Entonces, en sí, el examen no es ningún clímax, es como una continuación. Y bueno, luego tienes que seguir con las correcciones, ¿no? Terminan las correcciones y entonces ya entregas la tesis, ¿no? Entonces es un proceso mucho más largo, que no es como algo que se va construyendo y llegas a un clímax, sino que se va construyendo, llegas a un punto, se sigue ahí, y de repente ya como que se va desinflando un poquito, ¿no? No hay como un momento así de, ya acabé, ahora sí, ¿no? De catarsis, ¿no? Sí, no hay un momento de catarsis como el examen de licenciatura aquí, ¿no? Que sí es... Y en este sentido, o sea, desde una perspectiva completamente subjetiva, ¿cuál de los dos prefieres? Creo que prefiero el mexicano en ese sentido, porque ya llegas, haces todo, no tienes el momento de catarsis y se acabó, ¿no? Pero, por ejemplo, justo... pues yo tuve que hacer correcciones este año de la tesis, y pues entre que yo ya no tenía beca de CONACYT, ya estaba aquí en México, entonces toda mi comunicación con los examinadores pues era por email y así, ¿no? Entonces era un proceso muy tardado también, fue un proceso muy tardado todo lo de la cuestión de las correcciones. Entonces sí estaba sujeto un poco a que pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, como a esperar, había mucho tiempo de espera. Esa es la cosa, ¿no? Es mucho tiempo de esperar a que la otra persona te responda, sin realmente poder hacer gran cosa, porque pues no podía ir a verlo en la universidad, ¿no? Al examinador o qué sé yo. Entonces, sí, prefiero el sistema así, ¿no? Que ya simplemente vas construyendo tal y de repente ya clímax y ya se acabó. Y ya lo que sigue, muy bien. La siguiente pregunta va encaminada en el siguiente aspecto, es decir, de repente hay con otras personas que he platicado que están interesados de estudiar en el extranjero y todo eso, a veces hay como
claro, está toda esta parte de quiero ir a esta universidad a estudiar porque están estos investigadores, y puedo desarrollar mi investigación de esta manera, y claro, está como toda esta expectativa académica de por medio, ¿no? Y sin embargo también en el proceso, digamos que hay como una serie de aprendizajes paralelos que no tienen nada que ver con la academia, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con una cuestión existencial, emocional, intelectual, qué sé yo, ¿no? Estando en Inglaterra, y que sé que tuviste la posibilidad de estar viajando como a lo largo y ancho de Europa, ¿qué cosas aprendiste en ese proceso que no hayan tenido que ver con lo académico directamente, pero que a lo mejor pudieron haber nutrido tu proceso académico? ¿Qué cosas te...? Pues me di cuenta bueno, ¿no? O sea, cuando llegamos allá, hay como estas expectativas sobre Europa en general, ¿no? Tenemos como esta idea sobre qué pasa en Europa como primer mundo un poco, ¿no? Pero pues obviamente ya viviendo allá la experiencia es muy distinta. Entonces, eso sobre todo como fuera de lo académico, lo que más como de las cosas que más me movían o me di cuenta fue justamente el encontrarme con que pues hay muchísimas cosas con las que yo no estaba preparado para lidiar, ¿no? En esos contextos, ¿no? Cosas que van como desde el racismo hasta cómo se comporta la gente en la calle, ¿no? Que son formas distintas de vivir, ¿no? Que pues uno va aprendiendo cómo imitarlas, pero es muy distinto de tú realmente, ¿no? Así como ya convertirte en un europeo o algo así, ¿no? Como que esos procesos de asimilación son mucho más, no son tan sencillos como podría parecer en un principio, y hay cosas que asimilas de las que no te das cuenta que asimilaste, ¿no? Entonces sí, para mí eso fue como lo más, sí, lo principal, como en términos así como de aprendizaje fuera de lo de la academia, ahora sí que ver cómo es el mundo, ¿no? Pero en otro contexto. Sí, tienen muchos aspectos, ¿no? Que es eso, como hay cosas inconscientes que tú empiezas a hacer y hay cosas como que conscientemente incluso llegas a rechazar, ¿no? Bueno, al menos yo llegaba a rechazar, ¿no? También por pues estos como confrontamientos que se dan a nivel vida diaria, ¿no? Que no son como abiertos, ¿no? O sea, no es así como alguien que llega y te dice vete de mi país, ¿no? Pero que sí es que te ven de cierta forma en el tren porque estás hablando otro idioma, ¿no? Uh-huh. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Como que entonces ya ahí tú te haces una confrontación, ¿no? Y tú tienes que tomar una decisión respecto a eso, ¿no? Y en la manera en la que vivíamos en Inglaterra, ¿no? Que todo es muy formal, ¿no? La gente no se enfrenta, ¿no? Además, pues adoptas ese tipo como de aproximación a la sí, situación. como de, ajá, sí, como estas como, no sé, ¿no? Como interacciones sociales que aquí serían muy extrañas, ¿no? Pero que allá son normales. Entonces, bueno, haces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ante esas situaciones, entonces yo empezaba a hablar más duro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como que confrontaba así, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay personas que toman esa confrontación de otra forma, ¿no? Pero el punto de eso es como que luego pues yo pensaba, bueno, ¿yo por qué tengo que estar haciendo eso? Claro. ¿Por qué tengo que estar sufriendo estas cosas? Sobre todo porque, ¿no? O sea, al final nos fuimos allá pues por voluntad propia, ¿no? No fue como por necesidad o algo así. Entonces, pues sí, había momentos en los que sí era como de, bueno, pues ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿No? Realmente no tengo la necesidad, ¿no? de estar lidiando con eso. Entonces, fueron muchas cosas, sí, ¿no? De ese tipo. Y en sí, o sea, como que también en sí el trabajo académico o sea, por lo menos a nivel, en el doctorado es interesante porque también arroja muchas cosas sobre la vida diaria, como fuera de la academia, porque es un trabajo muy solitario. Uh-huh. Entonces, pues sí pues por lo menos a mí sí era todo el tiempo, pues estás tú solo, ¿no? Y leyendo y con tu cabeza, ¿no? Entonces eso también te enfrenta a ti mismo muchas cosas, ¿no? Como que también salen muchas cosas de cómo eres tú contigo mismo, ¿no? Cosas así. Entonces eso también pues fue padre, ¿no? De estar allá, porque no solo era como este trabajo académico que implica, ¿no? Estar solo, ¿no? Aunque estés con pareja, qué sé yo, amigos, pero además también justo como era otro ambiente, otro contexto, no teníamos
familiares allá. Bueno, yo tenía a mi hermana, pero vivía en otra ciudad, ¿no? Entonces nos veíamos realmente muy poco. Era realmente solo, ¿no? O sea, nuestra comunidad éramos nosotros, nuestros amigos, y pues algunos profesores, y ya, ¿no? Realmente también es otro estilo, y además vivimos en un pueblito, ¿no? Bueno, en un pueblo, no era tan chico, pero para estándares de esta ciudad es una cosa así, es un barriecito, ¿no? Entonces, también, ¿no? Eso era como que arrojaba muchas cosas sobre la experiencia diaria. Claro. En esta cuestión de que estás platicando, ¿no? Haces como una suerte de tejido por los amigos que hicieron allá, con tu pareja, ¿no? Que estaban viviendo, con tu hermana y supongo que tu cuñado también, ¿no? Que vivían relativamente cerca, ¿no? Mucho más cerca que tu familia aquí en México y tus conocidos y demás. En este proceso, digamos, como que por momentos es solitario, ¿no? Esta cuestión de investigar, de escribir, ¿no? De estar analizando, qué sé yo, ¿no? ¿Tenías algún tipo de acompañamiento? Y lo voy a hacer de esta pregunta como tecnológico. O sea, ¿tenías algún tipo de aparato electrónico, algún gadget o algo así que utilizaras ya sea para tu investigación, para escuchar música, para, no sé? Tenía dos cosas, o sea, eran sobre todo dos aparatos principalmente. Bueno, tres ahora que lo pienso. Uno era mi computadora, ¿no? Mi laptop, que ahí pues hago trabajo, ¿no? También, o sea, también ahí leo, ¿no? Ahí hago muchas de mis actividades diarias, ¿no? Jugar videojuegos también, ¿no? O sea, como muchas de mis actividades diarias, normales, así cotidianas, dependen o bueno, están mediadas por mi laptop, ¿no? ¿Qué tipo de laptop usas? Es una laptop, estas pues son como para videojugadores, ¿no? Una laptop así, estas grandotas, así que corren, ¿no? Así todos los juegos y qué sé yo, ¿no? Porque justo, o sea, yo desde chavito pues siempre he jugado videojuegos, ¿no? Pero ahora, ¿no? O sea, como que en la transición de aquí a Inglaterra, pues sí era difícil la cuestión de las consolas y todo eso, ¿no? Entonces, como estábamos moviéndonos relativamente seguido, entonces pues dije, o sea, como que para mí la opción era conseguir una laptop de ese tipo para yo seguir haciendo las cosas que me gustaban, ¿no? Y poder trabajar también. Uh-huh. Entonces, bueno, esa era como la principal. También a veces para viajes de investigación, esas cosas tenía una tablet, uh-huh. Que eso era lo que llevaba para hacer, pues porque la laptop, digo, ¿no? Una laptop así pesadota, claro. para transportarte no es muy cómoda, ¿no? Pero entonces para eso tenía una tablet para... ¿Qué tipo de tablet tenías? Como... Sí, la marca, o sea, el modelo. Era una Asus, uh-huh. Era una de estas, era como de las primeras tablets que salieron de Asus, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama el modelo, es TF, no sé. Sí, no importa, pero la pregunta te la hago sobre todo porque me parece que de repente, como con la computadora, ¿no? Uh-huh. Tomaste una decisión que estaba encaminada a hacer como la cuestión académica, pero también para poder jugar videojuegos, ¿no? Sí. Entonces por eso te pregunto de la tablet si tenía algunas especificaciones o algo en particular que te haya hecho decidir esa tablet por encima de otra. No, ahí sí no. Ahí sí, con la tablet sí fue como de, bueno, ¿qué me sirve para trabajar, ¿no? Un poco y ya. Esa fue como la guía. Uh-huh. ¿Y el último que me dijiste, y el tercero? El tercero bueno, he tenido varios, pero sobre todo, no, o sea, bueno, mis aparatos de música, que esos pues me los llevaba pues a todos lados, uh-huh. Para hacer, cuando iba a investigación o lo que sea, siempre me lo llevaba y pues siempre traía música, entonces siempre estaba escuchando. Entonces, o sea, realmente fueron como esos en cuestión de tecnología, fueron esos tres aparatos como los que te estuvieron acompañando. ¿Y cuál era el que tenías para música? Porque de eso sé que siempre estás revisando las especificaciones y viendo los modelos y te sabes la serie y todo. ¿Cuál era ese que estabas usando? Sí, de eso sí. Pues el que usé ya los últimos años, que es el que tengo ahorita, es uno que es una marca china que se llama Xduo. Uh-huh. Y bueno, escogí ese aparato porque tiene dos ranuras de expansión para hasta 128 gigas con tarjetita, entonces pues puedes tener ahí así lo que sea, ¿no? No te lo acabas. Y justo, o sea, también, porque bueno, no la mayoría de los aparatos de música pues ya tienen pantallas a color y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad tuve uno una vez, pero no
pues yo realmente no hacía nada con eso, ¿no? O sea, ¿Cuál era el Creative? tenía un Creative que justo Sí. pues también podías ver videos y cosas. Sí, me acuerdo. Pero pues, realmente no lo usaba mucho para ver videos, ¿no? Ajá. Y sí era padre ver las carátulas de los discos y así, pero pues tampoco, ajá. Entonces, pues ya este es así súper básico, ¿no? No tiene una pantalla así, pues al estilo, como, ¿cómo se llama? Como de Viper, así un Ajá. poquito. No es a color, no es blanco y azul. Ujú. Y es muy, muy básico, ¿no? O sea, como la interfaz es súper básica. Y bueno, y también antes de ese, que fue el otro que tuve muchos años también, era otro similar, un SanDisk, que creo que El no Flix es- Force. sí, Ajá. tuve ese también antes. Entonces esos dos fueron los que me acompañaron todo el doctorado. Sí, buenísimo. Que de hecho yo me compré mi SanDisk porque tú me lo recomendaste. Sí. Sí, la verdad es que es buenísimo. Algo que sí, que yo lo sé porque te conozco desde hace mucho tiempo, pero y con esto que hemos platicado hasta el momento, pues la música ha estado muy presente en tu vida, ¿no? Yo creo que es como una de las líneas paralelas, aparte de la historia y de esta cuestión como presente desde la historia militar y de las revistas y los libros que tenía tu papá y eso. ¿En qué momentos la música se hizo presente en tu vida? Ya no solo como esta cuestión anecdótica de escuché algo, ¿no? Sí. Sino en esta cuestión ya más activa, ¿no? No pasiva como de nada más estar recibiendo la música, sino más activa de empezar a investigar, a escribir cosas respecto de música, ¿no? Porque otra de las cosas que quiero que hablemos es de esta parte a la que te dedicas a hacer reseña de discos, de música, ¿no? Investigación inclusive. ¿En qué momentos la música pasa a un primer plano, digamos? Pues yo creo que así que ya empezara yo a hacer investigación, ese tipo de cosas, sí fue pues cuando estaba a finales de la secundaria, principios de la prepa, algo así, como cuando estaba en tercero de secundaria o como cuarto de prepa, una cosa así. Sobre todo eso es como una inquietud, porque bueno, así música pues siempre había en mi casa por X o Y razón, pero mi hermano que es músico, es guitarrista, él se formó como guitarrista clásico, siempre tenía discos, ¿no? de un montón de cosas, sobre todo de rock, pero tenía un montón de cosas. Y pues compartíamos el cuarto. Entonces, a veces, ¿no? En las noches que yo ya estaba ahí así durmiendo, de repente decía, vamos a escuchar algo. Ya, bueno, ¿no? Entonces ya, entonces como que siempre estaba ahí, ¿no? Pero llegó un momento en el que sí dije, bueno, yo quiero escuchar, como quiero saber, averiguar yo también qué me gusta exactamente, ¿no? Porque todo esto que me ponía mi hermano me gustaba, pero yo nunca lo elegía, ¿no? Entonces, un poco fue como, bueno, a ver, voy a empezar a buscar, ¿no? Y también fue, o sea, coincide, bueno, supongo, ¿no? Así como a grandes rasgos, no es coincidencia, pero coincide con que empezaron todos estos servicios así como Napster y Kazaa y esas cosas como para ya bajar música y empezar a explorar, ¿no? Así como de una forma que antes era nada más o compartiendo con alguien más cassettes, discos, qué sé yo, ya era un poco más sencillo como meterse y explorar y bajar cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, un poco fue ese momento que empecé pues yo a investigar más, ¿no? Como de qué me gustaba, qué no, como y que también, o sea, como que eso venía de una inquietud que todavía tengo, ¿no? Que es siempre estar como escuchando algo nuevo, ¿no? Como que era algo así, como que no, como que no sé si es como una insatisfacción así perpetua, ¿no? Pero que es no estar como buscando cosas, escuchar, y muchas veces era como sonidos nuevos, ni siquiera así como música, no era como sonidos también. Entonces, sí, ya desde ese entonces, pues ya, o sea, escuchaba muchas cosas que escuchaban también mis amigos, pero ahí, justo como cuarto prepa, algo así, también yo empecé a escuchar un montón de cosas que luego le pasaban a mis amigos y mis amigos me decían, ¿qué es esto? Están matando a un poodle con esto. Me acuerdo mucho, yo creo que esto fue muy al principio cuando empezamos a llevarnos, que estábamos platicando, ¿te acuerdas de ese bar que estaba en la creo que era la Roma, que se llamaba el Red Fly? Ah, sí. Íbamos mucho a ese sí. bar. Y Era me acuerdo... como de reggae o algo así, ¿no? Ponían electrónica y reggae y mamadas por sí. el estilo, pero me acuerdo mucho que además tenía como una decoración muy rara porque tenían como jaulas de pájaros y cosas así. Sí, Era sí, muy sí. extraño, ¿no? Pero me acuerdo que en uno de los momentos iniciales como
que estábamos teniendo una conversación de música, ¿no? Así como, ay, ¿qué música te gusta? Y los dos llegamos a esta opinión incorrecta, políticamente incorrecta, ¿no? De que no nos gustaban los Beatles, ¿no? Y empezamos a reír, ¿no? Y como que a platicar de la música que estábamos escuchando en esos momentos. Y me acuerdo que estábamos escuchando... ¿Cuál era? Era Burial, ¿te acuerdas? Sí, que empezamos a hablar de electrónica y estábamos hablando de Burial. Y bueno, esta parte, y quería hablar de esto porque siento que es algo que compartimos, ¿no? Como esta parte como de estar buscando cosas nuevas, ¿no? Que me parece que es más bien, yo creo que hay gente en estos momentos que de todos modos, aunque ya tienen todos estos servicios, ¿no? Para poder encontrar música nueva, de todos modos son muy pasivos en la manera, en cómo consumen la música, es decir, no están buscando. Y por momentos hay gente que dice cosas que a mí me parecen absurdas, así como de que es que la música buena ya murió, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue cuando empezaste a escribir ya? Me acuerdo cuando empezamos tú empezaste el blog, el del disco rayado, que estabas escribiendo las reseñas de música y todo eso. ¿Cuál fue el siguiente paso que diste? ¿En dónde empezaste a escribir ya de manera constante? Pues yo visito un montón de sitios de música, pues casi todos los días visito, varios, ¿no? De un montón de géneros, ¿no? Así. Pero en ese entonces fue más o menos como 2007, 2008, algo así, que yo visitaba mucho un sitio de post-rock que se llamaba The Silent Ballet, y me gustaba mucho lo que escribían ahí, como las interpretaciones que daban sobre los discos y así, me gustaban mucho. Entonces un día sacaron ellos una convocatoria para que te unieras al equipo como escritor, ¿no? Y yo en realidad no lo había contemplado, o sea, como que nunca había contemplado como dedicarme ya más seriamente a eso, como que lo hacía justo como del blog, así, como de vez en cuando. Realmente no me lo tomaba tan en serio, ¿no? Pero entonces vi eso y dije, pues igual estaría padre hacerlo, como ya más en forma, como un poco ya tomándomelo más en serio. Y entonces pues apliqué, ¿no? Bueno, escribí, llené la solicitud, todo el rollo. Me pidieron un par de reseñas y me aceptaron al final, ¿no? Entonces fue ahí que entré ya más, como más en forma a escribir sobre música. Y bueno, o sea, fue un desafío porque pues era, ¿no? Escribir en inglés y pues tener, ¿no? Porque antes yo lo hacía así nada más, ¿no? Y con el blog pues no tienes un editor que te está diciendo, oye, aquí no se entiende nada. Entonces pues ya en ese entorno ya era como de oye, aquí no se entiende qué estás diciendo, ¿no? Esto usa otra palabra, ¿no? Entonces ya como justamente darle ya una forma más, pues más seria, ¿no? al asunto. Entonces sí, pues tiene más o menos como 10 años que empecé a escribir ya así. Buenísimo. Cuéntame, ya casi estamos a punto de terminar. Cuéntame 3 discos que hayas escuchado y que hayas hecho un antes y un después en tu experiencia musical, ¿no? O sea, que digas, este disco me cambió algo, no sé qué, pero me cambió algo. 3 discos que te vengan a la mente. Ok. Uno fue un disco que se llama Choirs of the Eye, que es de Cayo Dot. Bueno, la banda se llama Cayo Dot. Ese fue como un parteaguas para mí un poco. Otro fue uno que se llama Quiet, de Gregor Samsa, una banda que, bueno, ya no existe, ¿no? Que se llama Gregor Samsa. Ese fue otro también. Y otro que ese sí, así es me remonta así a antes, porque esos son que tendrán, sea más o menos como de ese entonces, como 10 años, poquito más, poquito menos. Pero otro que sí fue el de los Smashing Pumpkins, el de Melancholy and Infinite Sadness. Ese es otro también que marcó completamente mi adolescencia. ¿Cuál es el disco que más has recomendado a alguien que escuche? O sea, a gente que conozcas. ¿Cuál puede ser uno de los discos que más has recomendado? No sé.
Así sinceramente no sé. Sí, no sé, porque es que siempre como que trato de, ¿no? Dependiendo como de quién... De la persona. Trato como de ver qué, ¿no? O sea, como qué le podría gustar de lo que me gusta, ¿no? Entonces, no hay así como un disco que sea el que más hayas recomendado. Sí, creo que no. Creo que pues he recomendado muchos, pero no hay uno así que le he recomendado a todo el mundo o algo así. Uno así como que este es bueno para todos. Ajá, sí, no. Buenísimo. Sé que dentro de relativamente poco, ¿no? Vas a empezar a dar un taller. ¿De qué va a ser el taller y dónde lo vas a dar? Es un curso, es en la Casa del Lago. Se llama La apropiación como concepto y práctica en el arte contemporáneo. Es un poco pues saliendo de todo lo que investigué del doctorado, aplicado a cosas de arte contemporáneo. Y sí, pues yo espero que todo depende si hay suficientes personas inscritas, si se abre el curso, pero bueno, en principio sería eso. ¿Cuánto va a costar el curso, sabes? Creo que son 1,300 pesos. ¿Y tienen un descuento para...? Sí, creo que son 1,000 pesos o algo así, con descuento para estudiantes, creo que profesores también. Muy bien. Y dura de enero a abril. De enero a abril. ¿Va a ser en la Casa del Lago? Casa del Lago. Buenísimo. Si la gente quiere leer tus reseñas musicales o si quiere encontrarte en redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, para las reseñas musicales es un sitio que se llama closerlisten.com, todo junto. Y bueno, en redes sociales tengo solo dos, tengo Twitter y otra que es de académicos que se llama academia.edu. Pero bueno, en Twitter el handle es Captain Freakout. Buenísimo. Que lo vamos a incluir aquí abajo en la descripción del episodio y en las notas del podcast. ¿Algo más que quieras añadir? No, cuídense mucho. Buenísimo, gracias. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para enterarse cuando suba un video. Deja un comentario en la parte de abajo y dime qué te pareció este episodio. Si te gustó este video, dale like y compártelo. También puedes seguirme en mis otras redes sociales.